Ya ahorita estoy en un mejor lugar. Listo, muy buenas noches. La aplicación la van a poner en el transcurso del día, la noche, ya ustedes ya saben cómo hacerlo para mejorar la apariencia al momento de recibir las clases. Bueno, Dicen, dígame. El fondo después lo ponemos entonces. Era una clase de introducción para que usted tenga una pantalla más amigable al momento de recibir sus clases. ¿Por qué? Porque por más que nosotros, digamos, saben que no pasen por detrás, no queremos llamar la atención, queremos estar tranquilos, la gente, alguien pasa y ya nos produce un distractor. Entonces, de esa manera, por más para donde yo me mueva y así ponga la mano incluso hasta se me pierde, no sé si ustedes se dan cuenta, no me deja ver absolutamente nada. Y un fondo virtual le recomiendo para, claro está, no es que me van a poner un fondo virtual del inframundo, vuelvo a repetir, tienen que poner un fondo virtual que vaya acorde a su clase. Stalin está que se ríe ahí, me dice, ya como que se imagina lo que vamos a poner. Bueno, chicos, hoy sí, mira, lo ve, Vicente está en la playa, él lo encontró, ya él encontró cómo hacerlo. Y solo sale en la cabeza, ¿no? Lo que pasa es que está demasiado lejos, si él estuviera más cerca se viera más su imagen. ¿Sí? Y la camiseta se pierde, ¿viste? Ahí mejoró. Está en la casa de los Simpsons. Bueno, un poquito de animación antes de comenzar la clase. Mira la Ligia, está en el puente San Francisco, ya está de lo más tranquila ahorita por el puente. La que tiene problemas es Jocelyn. ¿Qué pasó, Jocelyn? No hay cómo entrar. Sí, estoy buscando. No sale. Perdón, tengo a Jocelyn y tengo a Joyce. Joyce. Que la veo que está cabezona. Como que desde el celular, pero no puedo, no encuentro. Donde dice detener el video, te sale una flechita para arriba. Donde dice detener video, hay una flechita para arriba. Ahí te sale para poner la imagen. ¿Lo encontró? No puedo. A mí no me sale eso. Tiene tarea hacerlo. Ya que con esto, ya ustedes la próxima semana que nos reunamos, todos tienen un escritorio virtual bastante sobrio para poder trabajar. ¿Sí? Solange y Britton, ¿por qué razón tenemos las cámaras apagadas? Estaba intentando ponerlo. Estabas intentando y no pudiste. Sí, yo también, pero no sé por qué se me apagó. Es que estoy desde el celular y es un poco más complicado. Traten de bajar una imagen, de guardar una imagen en el celular, luego la buscan y es la que va a ser su fondo virtual. Bueno, el día de ayer por cuestiones adversas no los pude torturar completamente, entonces ya el día de hoy sí. Mira, Stalin, eso es un niño estudioso. Mira, él lo logró. Él bajó la imagen, porque esa imagen no está en el repositorio, bajó la imagen y lo puso. En el caso de Steven le quedaría proceso. A quien les quedarían bien serían Steven, a Said, a Giancarlos, a Vanessa. ¿Por qué? Porque tienen lienzos, a Jocelyn también, a Solange, porque tienen lienzos llanos donde tranquilamente se puede poner la imagen. Bueno, el día de ayer quedábamos pendientes con la clase. Hoy vamos a arrancar con aquello. Yo tengo aquí unas diapositivas que es con lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ok. Hoy vamos ya a trabajar un poquito más a fondo lo que vimos el día de la inducción. Vamos a trabajar. Recuerden que el día que hicimos la inducción la semana anterior, hicimos un recorderis de qué era, lo hablamos a grosso modo, de una manera muy generalizada, cada uno de los puntos. Hoy no, hoy vamos a trabajarlo ya un poquito más profundo y vamos a ir analizando. Al terminar la clase, yo tengo una diapositiva que la voy a compartir con ustedes mediante el WhatsApp, porque por esta semana voy a utilizar eso. Luego vamos a abrir las dos plataformas, tanto la del Moodle como la del Classroom, para poder trabajar ya ahí. ¿Por qué la próxima semana?
porque para la próxima semana ya tenemos el horario bastante claro, cuáles son nuestras horas específicas, cuáles son nuestras horas sincrónicas, y cuáles son nuestras horas asincrónicas. O sea, al tener ya más claro esos eventos, es más fácil ya poder empezarles a mandar tareas, porque ya sabré yo qué tiempo usted va a utilizar en realizarme una tarea. ¿Me hago entender? Entonces, por hoy vamos a profundizar el asunto. Les voy a mandar las diapositivas por el WhatsApp, tal cual como se los planteó el licenciado Carlos Bayona. Y yo, para que usted pueda leer, voy a dejar una pequeña tarea para la próxima clase, sin involucrar tanto en este momento el trabajo autónomo, que es el que usted debe realizar. Bueno, Jimmy, historia de la informática. Vamos con el primer párrafo. ¿De qué trata? No, mijo, tienes que abrirme el micrófono, no escuchamos nada. Hola, buenas noches. Historia de la informática, ¿de qué trata? Que es el primer instrumento que se utiliza para facilitar la operación de cálculo. Parece que no me hice entender. A ver, el primer párrafo, ¿de qué trata? Vamos más fácil, léelo por favor. No le escucho nada, se me escucha intercortado. Que lo leas. Ya, es el primer instrumento que se utilizó para facilitar las operaciones de cálculo. Fue el abaco, inventado por los chinos y utilizado por los romanos en el siglo XV. Sus principales utilizaciones fue facilitar los cálculos de las operaciones comerciales que se realizaban en la época. En el año 1640. Hasta ahí nomás, solo en el primer párrafo, Jimmy. ¿Qué siglo es ese? Ahí dice el siglo IV, dice. 4. Sí, porque al 15 yo hasta me dije en qué momento pasó eso, ya Sí. Reaccioné. El primer instrumento, historia de la informática, el primer instrumento que se utilizó fue para facilitar las operaciones de cálculos, fue el ábaco, inventado por los chinos y utilizado por los romanos en el siglo IV antes de Cristo. Su principal utilización fue facilitar los cálculos de las operaciones comerciales que se realizaban en aquella época. En 1645, Blaise Pascal construye una máquina automática para realizar sumas y restas de números. El sistema estaba compuesto por un conjunto de ruedas dentadas que al girar permitía obtener el resultado de las operaciones. Más tarde, en 1675, el barón von Leibniz, utilizando el mismo sistema de Pascal, construye una máquina que era capaz de realizar las 4 operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Repito, según lo que acabamos de leer en la diapositiva, usted puede percibir que el primer instrumento que nace o da pie a la parte de lo que es la informática es el ábaco. Luego va evolucionándose, esto se da en el siglo IV antes de Cristo, luego esto va evolucionando y en el año 1645, Blaise Pascal nos ayuda o nos colabora con la construcción de una máquina en ese momento automática, pero solo realizaba 2 operaciones, que son suma y resta. Esto permite que vayan avanzando y en el año de 1675, ¿cuántos años después? 30 años después, porque de 1645 al 75 son 30 años después, Leibniz utiliza el mismo sistema de Pascal, pero lo que logra es realizar una máquina que ejecute las 4 operaciones básicas. A diferencia de Pascal, recuerden que la pascalina, el invento de Pascal solamente me hace trabajar con 2 operaciones como son suma y resta, pero cuando aparece Leibniz, ¿qué aparecen?
4 operaciones matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. ¿Ya? De ahí ya, una vez que nosotros saltamos de 1600, ¿cuánto era? 1675. De 1675 la brincamos muchos años más hasta encontrar la primera generación, y la primera generación data desde 1946 a 1955. En este periodo, los ordenadores se construyen a base de válvulas de vacío y relés electromagnéticos. La forma de procesar la información las válvulas al vacío y relé electromagnético. La forma de procesar la información era secuencial. Hasta que no terminaba en un proceso, no podía empezar el siguiente. Los datos se introducían mediante tarjetas perforadas. Al comienzo de esta época se construyó el primer ordenador electrónico de uso general, el ENIAC. Este ordenador utilizaba aproximadamente 19.000 válvulas de vacío y 1.500 relés. Ocupaba una gran habitación y tan solo era capaz de trabajar con 20 números de 10 dígitos. O sea, que iba a sumar solo 20 números y esto, lo máximo que podía hacer era tener 10 dígitos. ¿Alguien está escribiendo en el chat? Sí, que no nos pueden escuchar y un compañero que no puede escuchar ni nos pueden ver a nosotros, ni a usted. Steven dice, Steven Barzola, que no... A ver, déjenme ver qué está pasando. Déjenme abrir. Vamos a ver un momentito si es que pasa. Dice Vanessa, ¿dónde está Vanessa? Vanessa, buenas noches, no puedo ver nada, se me congeló la pantalla. Briton está ahorita aquí, ya no escucho ni veo nada. Master, buenas noches, no tengo problema, no puedo escuchar nada. ¿Dónde está Briton? Pero ya es culpa del internet, pregunto, ¿los demás todos me escucharon? Sí. ¿Sí? Sí. Ya no es culpa nuestra, o sea, no es culpa mía, ya es culpa del internet de la persona que está al frente. No me escucha bien. ¿Dónde está Ligia? Ligia, ¿no me escuchas bien? Sí, ahora sí, Master, ya puede escuchar. ¿Ah? Porque con eco. Ya sí puede escuchar. No me digan que vamos a tener el mismo problema que tuvimos en la clase anterior, que no se podía escuchar mientras no se congela por ratos. En esa misma situación estaban con Carlos, perdón, con Carol. No, para nada, estaba bien, No. solo hasta ahorita que sí. Ustedes porque me sabotearon la máquina. Se subió el ping. Se congela, ok. Bueno, vamos a continuar. Tengo que continuar, lo lamento mucho, porque voy a tener que continuar. Igual las diapositivas tienen en su interior las letras y ustedes pueden seguir. Yo voy a ir con el puntero para que ustedes vayan viendo por dónde voy. Licenciada, licenciada, disculpe, quisiera saber cuál es su, para poderme expresar hacia usted. ¿Se puede grabar la clase? Disculpe. Yo la estoy grabando. Yo luego de haberla grabado, tengo que compartir con ustedes el link para que usted lo pueda escuchar después. Ok, mi estimada. Es lo preguntaba por los otros compañeros que no pueden. Claro, las clases son grabadas. Yo tengo que, una vez que termino la clase, ya el día de mañana proceso la información, envío el link al grupo y le envío el link al coordinador. Los dos tienen que tener el link. En la clase de ayer no fue grabada por obvias razones que no pudimos conectarnos, sino que nos conectamos ya faltando 15 minutos para que termine la clase.
debido a que falló la conexión del Zoom. Pero el día de hoy sí, una vez que ya esté terminada la clase, procederé a enviarles el link a ustedes. Eso va a suceder cada que se termine la clase. Terminamos la clase, grabamos la clase, subo yo en el portal de YouTube y ustedes tienen el link. Ok, retomo entonces. Si nosotros hacemos un análisis de cuando nace la primera o cómo nace la parte de esta informática, damos un brinco a lo que es la primera generación. En la primera generación nos vamos a dar cuenta que ya contamos con ordenadores en donde se trabaja aproximadamente con 19.000 válvulas al vacío. Estas al mismo tiempo ocupan un espacio de 1.500 reles. ¿Qué queremos decir con esto? Al momento que nosotros, si usted ve la imagen, dése cuenta el tamaño que utiliza cada máquina, ¿sí? En su procesamiento, en su funcionamiento. En la segunda generación, que nace a partir de 1955 a 1964, las válvulas de vacío se sustituyen por un nuevo invento denominado el transistor. ¿Qué son los transistores? Son mucho más pequeños, desprenden menor calor y se averían menos que las antiguas válvulas de vacío, lo que hace que el ordenador vaya reduciendo su tamaño y haciéndose cada vez más fiable. La finalidad de este periodo se construye el ordenador UNIAC 1100. El tamaño del computador baja notablemente y es menos el calor. Recuerde que cuando nosotros trabajábamos con las válvulas, estas al encenderse debido a que generan electricidad y la electricidad produce calor, daba que se dañaban con mayor facilidad. Porque el calor, cuando usted tiene un foco encendido mucho tiempo, ¿qué produce? Se quema, ¿verdad? Entonces se quemaba con mayor facilidad las válvulas. Y en cambio con los transistores había mayor fiabilidad de que dure más la información al momento de ser tratada. En la tercera generación, que ya data a partir de 1964 a 1970, nos damos cuenta que ya vemos unos computadores muy parecidos a los que tenemos en la actualidad. Pero sin embargo, su tamaño sigue siendo grande. En esta etapa comienza a utilizarse los circuitos integrados. Estos circuitos están formados por miles de transistores conectados entre sí e insertados en un solo chip. Con esta nueva tecnología, los ordenadores reducen más aún el tamaño y aumentan su velocidad de cálculo. Estos ordenadores ya permiten ejecutar varios programas a la vez. Además, comienza a estandarizarse la utilización de los lenguajes de programación para crear software como el Fortran, el Base y el Pascal. Ya aquí estamos hablando de lenguaje de programación, ya no solamente se trabaja con operaciones básicas como son suma, resta, multiplicación y división, ya aquí ya estamos ejecutando órdenes y viendo ya programas, una situación muy distinta a lo que veníamos tratando antes de esta generación. Esta es la tercera. En la cuarta generación aparecen algo denominado circuitos. De mayor nivel e integración hace posible reducir más aún el tamaño de los ordenadores. Un ESO, la informática y su evolución en un periodo de la empresa Intel desarrolla el primer microprocesador para donde aparecen nuevos entornos de lenguajes de programación como son el C y el Prolog. Hasta esta cuarta generación, ustedes se cuentan que empezamos a seguir reduciendo, pero la diferencia de las anteriores es que eran mayor tamaño y menor capacidad de almacenamiento. En la actualidad, mientras más pequeño es el dispositivo,
más grande es la capacidad para almacenar información. La quinta generación. En la quinta generación es a partir de 1981. En 1981, IBM construye el primer ordenador personal, a partir del cual la revolución del mercado informático. Ya cuando IBM entra en el mercado, nosotros encontramos una comodidad, puede decirse así. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de los hogares empiezan a manejar o a tener ya el acceso al computador. Los primeros computadores, por su origen, por su tamaño, por su dimensión, por su funcionabilidad, no nos permitían tenerlos en casa. Por eso con ellos simplemente se trabajaban en las universidades grandes como Harvard, lo manejaba el Pentágono, tenían que ser instituciones gubernamentales de alta jerarquía o a su vez universidades que invertían para poder tener este tipo de maquinaria dentro de sus componentes físicos. A partir ya de 1970 a 1980 se empieza a reducir mucho ya el tamaño. En este caso ya estamos hablando de la cuarta generación. En el momento que ya aparecen los circuitos, el computador empieza a bajar de tamaño y a aumentar de capacidad. Sin embargo, empieza ya a trabajar con otro tipo de programas o de lenguajes de programación que permiten tener mayor alcance, ¿sí? De allí vemos que ya en la quinta generación, que es a partir de 1981, la IBM, al construir su primer computador, su primer ordenador, realiza o produce la mayor utilización en nivel de circuitos integrados. Da la baja de precio y continúa el aumento de prestaciones de servicios generalizadas y difusión del ordenador en un uso masivo. Los ordenadores en las empresas y los hogares generan la necesidad de comunicarnos, provocando la aparición de redes que bien en el ámbito local o bien en el ámbito mundial como la Internet. A partir ya de la quinta generación, que data a partir de 1981, los computadores dieron un giro abismal porque se redujeron de tamaño y la IBM ganó a la Macintosh en fabricación de hardware. La Macintosh era una empresa macro la que nos limitaba a tener un equipo obvio de calidad, pero el limitante era de que si se dañaba la Macintosh, si se le dañaba el monitor, había que comprar toda la máquina porque la Macintosh no tenía partes para poder reparar el monitor. Si a ella se le dañaba el teclado, se dañaba todo y no se podía volver a comprar. Había que destituirla, ya eso se apilaba. Por su originalidad, obviamente tenía un costo bastante elevado. Al nacer la IBM, que es la marca que en el momento se encuentra en el mercado como un genérico, es tal cual como un medicamento. Usted compra un medicamento original, 100%, le hace efecto, está bien, pero a veces no disponemos del dinero para comprar el fármaco original, pues no. ¿Y qué hacemos? Buscamos un genérico. Lo mismo sucede en la máquina. Las IBM son genéricos. Al ser genéricos, sus terminales, sus conexiones se hacen estandarizadas. Y de ahí sí, se daña el monitor, lo podemos cambiar. A usted se le daña el monitor de la máquina, no hay problema. Lleva la placa, el número, la característica, la serie, la lleva a un distribuidor de partes tecnológicas y compra un monitor de la serie que se le acabó de dañar. Se le daña el teclado y lo puede hacer. Pero esta revolución nace a partir de 1981, cuando ya las máquinas, ¿sí?, pasaron a estar generalizadas o estandarizadas para poder cambiar. Una BIOS se le daña la parte de arriba de la pantalla, lo que hacemos es ir con la pantalla, comprar una y reemplazarla. Lo mismo no se puede hacer con una Macintosh.
Para ponerlo en un ejemplo de la actualidad, tendríamos que tomar en consideración lo siguiente. La profesora tiene un teléfono LG, un teléfono común y corriente compatible con cualquier tipo de cargador de $1 que vendan en la calle. Un teléfono que hace todo lo importante, lo que yo necesito. Pero como ustedes son niños con dinero, tienen mucha plata más que la profesora, ustedes tienen iPhone. El iPhone no le puede poner cualquier cargador si no es el cargador original, porque si no el niño no carga. Al iPhone usted no le puede bajar todas las aplicaciones que la profesora infecta el teléfono bajando todos los adefesios que encuentra ahí para leer, para estudiar. Ella los baja y no pasa nada. No. Para poder bajar una aplicación hay que pagar en iPhone. Entonces, se me daña la pantalla del iPhone y eso es un ojo de la cara. Se me daña la pantalla del LG, no importa, me compró otro y se solucionó. Tengo el genérico. Ahí está el ejemplo entre Washington e IBM. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí. ¿Sí o no? Votamos al profesor, no sirve. No, sí, sí está claro. Sí, sí, sí. Ah, está sí claro. sirve, profesor. Y es verdad Sí. lo que usted dice con respecto a lo que es de la marca Mac. Normalmente, bueno, yo he visto algunos documentales en la cual con respecto a lo que las máquinas Mac solo puedes usar todo lo que es por decir algo exclusivo que solo pueden usar los mismos dispositivos de la Mac. Así con los teléfonos iPhone ahora, uno no puede conectar un iPhone con un smartwatch que sea de Samsung o de otra marca, porque solo es exclusivo para ese teléfono. La verdad tiene razón en lo que nos está explicando. Claro, o sea, les tengo por lo regular siempre que estemos trabajando, van a encontrar ese tipo de explicación, porque yo una explicación seguida de un ejemplo, y el ejemplo que lo pongo muchas veces en la vida real para que usted lo capte de mejor manera, porque si le doy la explicación y no le doy el ejemplo, usted dice, bueno, ¿y qué quiso decir la máster? ¿Qué hizo? Entonces, ahí va el ejemplo. La comparación es muy clara. Lo mismo que pasa con un teléfono de estos, es lo que pasa con una IBM. Una IBM es estandarizada. Usted se lleva el teclado de su casa y la va y la pone en otro computador normal, IBM, en la casa de Juanito Piguave, el teclado funciona, pero no puede hacer lo mismo con una Washington. Se lleva el teclado de una Washington, primero que los terminales o los puertos no son iguales. Desde ese punto de vista no va a haber compatibilidad, no va a haber afinidad y no lo puede conectar. ¿Por qué? Porque él está estructurado de una manera especial. Mejor ejemplo que el iPhone con un teléfono normal no hay. ¿Hasta ahí estamos claros? Clarísimo. Clarísimo, eso está Sí, bueno. todo está claro. Que estemos claros. Espérense un momentito, déjenme. Junto a eso, yo les he traído el día de hoy, lo que pasa es que no me deja ver, déjenme ver este de aquí. Vamos a ver. Déjenme hacer algo. Me dicen si escuchan. No. No se escucha. No se escucha, profesora. Que no le he dado play, pues ¿cómo se va a escuchar? ¿Ahí? No, tampoco. No. No. ¿No? Y ya le dio play. Nada. Minecraft. Yo necesito que ustedes
escuchen lo que yo estoy. Yo necesitaba que ustedes vean el video. No sé por qué no me permite ver. Déjame ver. ¿Será porque estamos grabando? Que no me permite visualizar el video, o me parece. En este momento yo les voy a enviar el link para que usted, déjeme. Envía por el grupo de WhatsApp que ya está creado. Sí, No, ya le pero voy. aquí al chat mejor pueden enviar. ya que estamos- Exactamente, el problema es que yo cerré hace un momento mi WhatsApp. Cuando entramos para yo poder trabajar con ustedes, yo cerré. Y al momento que cerré, ya pues, déjenme ponerle. Por favor, lo reproducen si son tan gentiles. ¿Les sale a ustedes? Sí. Historia de la computadora. La historia de la computadora se remonta a muchos años antes de nuestra era, incluso a miles de años antes de Cristo. Uno de los primeros instrumentos utilizados para calcular fue el ábaco. El ábaco es un artefacto que sirve para efectuar operaciones matemáticas sencillas, sumas, restas, multiplicaciones. Consiste en un cuadro de madera con barras paralelas por las que corren bolas móviles, útil también para enseñar estos cálculos simples. Su origen se remonta a la zona de Asia Menor, muchos años antes de nuestra era. Blaise Pascal fue el inventor de la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética. Luego se convirtió en la rueda pascalina y finalmente en pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador o computador. Fue en el año 1642, con 19 años, que Blaise Pascal concibió la idea, con el fin de facilitar la tarea de su padre, que acababa de ser nombrado superintendente de la alta Normandía por el cardenal Richelieu, y que debía restaurar el orden de los ingresos fiscales de esta provincia. Su invento permitiría sumar y restar dos números de manera directa y hacer la multiplicación y división por repetición. En 1645, después de 3 años de investigación y 50 prototipos, Pascal presentó su primera máquina dedicada al canciller de Francia, Pierre Séguier. Construyó una veintena de pascalinas en la década siguiente, mejorándolas con frecuencia. 9 de estas máquinas han sobrevivido hasta hoy en día. Un privilegio real promulgado por Luis XIV le dio la producción exclusiva de máquinas de calcular en Francia. En 1951, la que está considerada como la primera computadora, que se llamó Sally, fue ampliamente comercializada con el nombre de Univac 1 y comenzó a funcionar con éxito. En 1952, la computadora Univac se utilizó para realizar el recuento de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El resultado victoria se conoció en 45 minutos, luego de que se cerraran las mesas en los colegios electorales. En 1952 entra en funcionamiento la primera de las llamadas IAS Machines, diseñadas por John von Neumann, y que incorporaban notables mejoras respecto a sus predecesores. Y en 1962, Steven Russell creó el primer juego para computadoras, Space War, primera generación de computadoras, 1938-1958. En esta época, las computadoras funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas. ¿Ya?
Steven va a ingresar a la sala. ¿Ahí entró? No. Ahí entró. ¿Escucharon todo? El video es de 9 minutos. Sí. Pero escucharon la gran mayoría, todos el video. Sí se escuchaba, ¿verdad? Porque yo aquí lo escuchaba al compañero. Alguien me pidió compartir pantalla. Yo le di la opción de compartir, pero parece que salió, no siguió dentro de la pantalla. Bueno, el video es una de las cosas que usted va a analizar y me va a dar un resumen del video. Yo le voy a pasar la diapositiva y en la diapositiva viene, quiero que usted pueda apreciar, en la diapositiva, en la parte, una vez que nosotros terminamos el tema, ¿sí? Va a encontrar usted video de YouTube y este video que está aquí. Por lo pronto, usted va a hacer un resumen de lo que entendió y lo que vio. El compañero me dice que el video dura 9 minutos, efectivamente. Yo las clases anteriores les hice ver un video bastante animado. Trato de que los videos no sean tediosos para que ustedes no se aburran, porque a mí no me gusta ver un video tedioso. Y peor aún, si necesito aprender, tengo que ver un video interactivo. Entonces trato de que todos los videos que llegan al alcance de ustedes sean videos interactivos que los ponga animados a ver lo que están observando. Una vez que nosotros terminamos eso, automáticamente vamos a pasar a otro tema. ¿Qué es lo que yo quiero que usted tenga claro? Que cada que vamos a terminar un tema va a encontrar un repositorio de YouTube. En el repositorio de YouTube está, por casualidad, la profesora no dio bien la explicación o usted le quedó algún vacío, aparte de tener la clase grabada, usted va a tener un lugar en donde ir a ver un video concerniente al tema que usted le quedó vacío en el aire. Como les voy a pasar la diapositiva, no hay ningún inconveniente, ya apenas terminemos, antes de terminar la clase, yo cierro la diapositiva y se las envío. Al finalizar de la diapositiva, ustedes van a encontrar un repositorio, una serie de links, en donde le habla de cada uno de los videos y de qué se trata cada uno de ellos. Va a encontrar videos de YouTube, de dispositivos de entrada y salida, dispositivos de almacenamiento, procesadores, tarjeta madre y lo que hace en sí o cómo está compuesto en sí el disco duro. Bueno, vamos a continuar. Estamos claros entonces cómo ha ido evolucionando a lo largo de este tiempo la informática. Si usted se da cuenta de comenzar de la simplicidad de un abaco a ver ya el cloud computing, que no es otra cosa más que la computación en nube, que es lo que usted tiene en la pantalla en la parte superior derecha. Tenemos en la parte de abajo la robótica o la cibernética. Tenemos al lado también, tenemos cómo funciona un microprocesador o cómo es el mundo del ciberespacio, donde se maneja una serie de información para que esté a nuestro alcance. ¿Qué es la informática? Vamos a ver, la informática es una ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. ¿Qué es la informática? Es una ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. El tratamiento automático se hace mediante un sistema informático llamado ordenadores o computadores. Para poder tratar la información, yo no necesito hacerlo en un cuaderno, en un tablero. Para yo poder tratar la información de manera automática, debo hacerla por unos dispositivos llamados ordenadores o computadores. ¿Ya? Para poder tratar la información, tiene que ser lista en estos dos. ¿Cómo se trata o cómo se realiza esto? ¿Cómo se trata la información? Se lo hace de la siguiente manera. El tratamiento de la información no es otra cosa más que el origen de la palabra informática en francés. Aparece en el año de 1962 a partir de la unión de dos términos conocidos como son información y automática.
Este concepto de informática se puede definir como el tratamiento automático de la información. ¿Por medio de quién? De ordenadores. En los países de habla inglesa se utiliza la palabra informática. Perdón, no se utiliza la palabra informática, sino el término computer system, cuya traducción es ciencia de los computadores o de las computadoras. El tratamiento automático de la información, también llamado procesamiento de datos, puede dividirse en 3 fases que son fase de entrada, fase de proceso y fase de salida. ¿Cuáles son los tratamientos de la información? Ya tenemos claro que este se caracteriza por su origen en sus términos y qué significa el trato de la información automatizada o automática. Pero el tratamiento de la información se divide en 3 fases específicas que son fase de entrada, fase de proceso y fase de salida. La fase de entrada, donde los datos son introducidos al ordenador por el usuario. Generalmente esta fase se utiliza en el teclado del ordenador, aunque puede utilizarse por otros elementos de entrada. Nosotros hicimos la semana anterior un ejemplo en donde hablábamos acerca de los dispositivos de entrada. ¿Se acuerdan? Entonces ahí tomamos en consideración a quiénes, a teclado, mouse, escáner, lápiz óptico, ¿quién más? Micrófonos, están dentro de lo que son dispositivos de entrada. Entonces, todos estos componentes de hardware, al fusionarse con el software y al darle la activación, entran en una fase. A esa fase se la denomina fase de entrada. ¿Estamos claros? Ok. Una vez que tenemos la fase de entrada, vamos a la siguiente. Tenemos fase de proceso. En la fase de proceso, una vez que los datos se han introducido al ordenador, este comienza su tratamiento y realiza los cálculos y operaciones necesarias para obtener los resultados. Estas operaciones y cálculos se pueden ejecutar o se ejecutan, están establecidas en los programas. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de órdenes que indica al ordenador qué acciones hay que realizar sobre los datos para obtener el resultado deseado. Ok. Vamos entonces a analizar. Una vez que hemos ingresado los datos, estos datos no es que están adentro y bueno, se quedaron adentro. Entran a una etapa de proceso. Recuerde que la máquina, al momento que ejerce su función, empieza a analizar qué es lo que va a procesar. En este caso, dice que comienza el tratamiento y realiza si son los cálculos o las operaciones necesarias para obtener resultados. Cuando hablamos de cálculos, estamos viendo qué es lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a estudiar los componentes internos o las memorias. Y dentro de ellos vamos a darnos cuenta que el computador cuenta con una unidad conocida con el nombre de ALU, que es la unidad aritmético-lógica del computador. Es donde se trabajan netamente los procesos y cálculos matemáticos de la máquina, ¿sí? Entonces, por lo pronto, antes de llegar a lo más fuerte, vamos de menos a más. Y en el menos encontramos que en la fase de proceso es donde yo voy a realizar todas las operaciones que necesito para obtener el resultado de la información. Una vez que ya tengo el resultado, ¿entro en qué fase? Entro en la fase de salida. ¿Qué hace la fase de salida? Una vez procesados los datos, hay que mostrar los resultados al usuario. Los datos pueden obtenerse en papel, por medio de una impresora o simplemente ser mostrados por pantalla del ordenador para que el usuario los pueda consultar. Todas estas 3 fases nosotros las sabemos en forma empírica. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que coger el computador, prender el computador y ¿cómo lo hacemos? Mediante teclado, entramos la información, esperamos que ésta se procese y esperamos que ésta sea visualizada. Cuando hemos terminado, vamos a suponer que lo que nosotros quisimos es crear un oficio o realizar un oficio,
el oficio, al momento que ya está redactado, tiene que pasar ¿a qué? A ser impreso. Entonces, ¿está realizando o no está realizando la fase de salida? Recuerde que la fase de salida se presenta de dos maneras. En forma física, mediante un papel. Al momento que digo papel, tomo en consideración cualquier otro esquema, ¿no? Porque me va a decir, ya, entonces la fase de salida será cuando se imprime un plotter o cuando se, ¿cómo le dicen? Estampan una camiseta. No, se dice sublimado. En la actualidad se dice sublimado. El sublimado, el que le hacen los gráficos computarizados en las telas de camiseta. Todo lo que ejerza salida de la máquina después de haber sido ingresado y procesado, entra en la fase de salida. Dígame, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? No. ¿No voto a la profesora todavía? Yo estoy esperando que me diga, vea maestra, ya está la puerta. ¿Está al fondo o está la puerta? Es que con respecto a lo que usted dice y aparte de lo que nos está enseñando en la diapositiva, deja bastante clara el tema de lo que nos está... Bueno, eso es un alivio, ya sé que todavía no me van a votar. Seguimos. Hemos terminado hasta allí lo que es historia y procesos de lo que hace el campo informático. En la actualidad tenemos componentes básicos de un sistema de cómputo. ¿Qué son los componentes básicos de un sistema de cómputo, chicos? ¿Alguien tiene una idea? Jairo. ¿Es Jairo o es Jairo? No te escucho, hijo. Tienes el micrófono. ¿Cómo es, señor Cordero? ¿Es Jairo o Jairo? Prende el micrófono. Ahí está, se le perdió. Jairo. Entonces usted se emocionó y le puso otra ahí. Más o menos. Se te ríe y hasta los dientes los tiene ladrillos, dicen. Ok. Ya. Me estaba preguntando algo. Sí, ¿cuáles son los componentes básicos de un sistema de cómputo? Monitor, CPU, teclado y mouse. Efectivamente, monitor, CPU, teclado y mouse. Vamos a ver aquí, como componentes básicos, ¿con cuáles trataríamos? Aquí dice, ¿cuáles son los componentes básicos de un equipo de cómputo? Debe tener, toda computadora debe tener las siguientes características para satisfacer las necesidades de cada persona. Y depende mucho del gusto de cada uno en elegir la combinación y las características que nos dejará más satisfecho la adquisición de un equipo de cómputo. Ojo, la computadora no es mala, la computadora no es que está, no corre, no procesa. No, ustedes escogieron mal las características para poderla comprar. ¿Ok? Porque al momento de comprar, nosotros tenemos que mirar qué, capacidad de almacenamiento, capacidad de RAM, capacidad de velocidad, capacidad de disco duro. Pero si nosotros le ponemos vamos a poner un ejemplo normal, para luego mandarlo a la parte tecnológica. Imagínense que yo ponga dentro de un carrito déjenme ver, para que ustedes me ubiquen. Un carrito feíto por ahí. ¿Cómo se llaman los escarabajos? Volkswagen. Volkswagen. Gracias por la ayuda. Un Volkswagen. A un Volkswagen lo ponemos a competir con con una Trailblazer. ¿Cuál llega primero? Obviamente que la Trailblazer va a correr más que el Volkswagen, pero resulta que la Trailblazer es china y sus partes internas no son buenas. Y saturamos, se nos quemó, se nos estropeó, pero el Volkswagen todavía dura. Despacio, pero va llegando. Consume más combustible también. Pero llega. Pero me hago entender lo que quiero decir, que muchas veces no lo que corre más,
no es lo que tiene mayor agilidad, es lo que nos da mayor seguridad. Solo tenemos que ver que la información, a pesar de que vaya despacio o no tan a la velocidad que queremos, pero está manejándose de una forma segura. Esa fue la idea del ejemplo. ¿Sí? Dentro de estos, dígame. No, nada. Dime, Vicente, ¿qué pasó? Tienes la suerte de que no estoy en vivo. En vivo te horroriza si me ves, pero dime, ¿qué pasó? No, se le iba a decir, ya nomás. Extraño el salón de clase para poderlos ver bien. A ver allá. Dentro de estos componentes de los equipos de cómputo, tenemos lo que es hardware. Recuerde siempre que los dos componentes básicos, ustedes van a ser tecnólogos en ensamblaje y mantenimiento ensamblaje de equipos de cómputo. Efectivamente. Al trabajar con eso, nosotros tenemos que tener claro, ¿usted en qué va a trabajar? ¿En hardware o en software? En hardware. Hardware. Entonces, lo que usted debe dominar e identificar muy bien son los dos primeros componentes que tiene la máquina. Hardware y software. ¿Qué es el hardware? En sí, el hardware puede estar compuesto por elementos mecánicos, electrónicos o eléctricos, así como debe tener la capacidad de poder interactuar con otros dispositivos de hardware e integrarse al sistema de cómputo. Ojo, cambió el concepto de que hardware es todo lo que se puede ver y todo lo que se puede tocar. ¿Sí se dio cuenta? Sí se percató que la semana anterior nosotros trabajamos con ese concepto base, que era que hardware es todo lo que se puede ver y todo lo que se puede tocar. En la actualidad ya el concepto cambió. La vejez no me deja ver sin lente. Stalin Martillo. Yo tengo una estudiante en el instituto apellido Martillo. Tengo dos, creo que uno está en tercero, cuarto, y tengo a Mayerly que ya tiene que estar en tercer semestre. A ver, señor Martillo, cuénteme, ¿qué entendió por hardware según el nuevo concepto que hemos dado? No te escucho, Stalin, no escucho nada. Absolutamente. No se le escucha. No escucho absolutamente nada. ¿Qué pasó? Tú estás moviéndome la boca para que yo crea que tú estás hablando y no estás hablando. ¿No te escucho, Stalin? Ok, vamos a buscar entonces aquí a los otros niños. Steven, ya que me alza la mano Steven, dice, yo máster. A ver, Steven. Ya, vamos a darle gusto. A ver, Steven, cuénteme. Dígame. ¿Cuál es la diferencia de este concepto de hardware al concepto que nosotros veníamos manejando hasta la semana anterior? ¿Cambiamos o no cambiamos? Sí, un poco diferente. Los hardware. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Por el manejo. A ver, explícamelo. Porque hardware es todo lo que se puede ver y tocar, y software es lo que no se puede ver ni tocar. Ya, ese es el concepto base con el que arrancamos, ¿verdad? Sí. Ya. Pregunto yo, en el concepto que presentamos ya esta semana, un poco más enfocado en el arte científico y en la parte tecnológica, ¿qué pasó de diferente? No es que deja de ser todo lo tangible, pero sí hay un cambio. ¿Cuál es el cambio, Steven?
Steven. Dígame. Ahora, ya, nada, te volviste a apagar. Tengo un problema ahí con el internet. Ay, sí, No, que el a veces problema no es mío. No, el problema es mío. El problema, Ya. se va el internet y a veces llega. Eso que hace ingreso y vuelta salgo. ¿Cuál es la pregunta, Máster? ¿Qué cambia el concepto de la primera semana a la actual? Prepárate, Vicente, que te voy a preguntar ahora a ti. Amarillo se puso. Ya en este concepto diferente de hardware, empezamos a tratar ya que lo compone o que está compuesto por elementos mecánicos, electrónicos y eléctricos. Hasta el concepto de la semana anterior teníamos que era todo lo que se podía ver y tocar, ¿verdad? Ya en este concepto ya nos damos cuenta que es un parte más tecnológico donde ya hablamos como componentes o como elementos mecánicos, electrónicos o eléctricos. Dice que tengan capacidad de poder interactuar con otros dispositivos de hardware para poderse integrar a un sistema de computación. ¿Por qué yo necesito que los componentes de hardware se integren entre sí? ¿Por qué? Vicente, ayuda a Steven. ¿Por qué se necesita que los componentes de hardware se integren a un sistema de computación? Para que interactúen, ¿no? Para que puedan interactuar, sí. Pero otra respuesta, Jocelyn Briones. Para que se pueda dar funcionamiento a lo que es la computadora. Para que se pueda dar, ¿qué, Jocelyn? Como funcionamiento de la computadora al sistema. Para que se pueda dar un funcionamiento del computador, lógico. Al momento que los elementos mecánicos, electrónicos y eléctricos se fusionan y producen la interacción dentro del sistema de cómputo, obviamente que va a dar ¿qué? Funcionabilidad a la máquina. Recuerde que está enviando y que maneja dispositivos eléctricos y electrónicos. Los voy a mandar a que me expliquen la próxima clase. Verán que les voy diciendo ahorita, les voy a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre los componentes eléctricos o componentes electrónicos? ¿Alguien tiene el concepto ahorita? ¿Nadie me puede hacer una diferencia entre lo eléctrico y lo electrónico? Ajá. Lo leen, que la próxima clase se los pregunto. Ya, lo electrónico, a ver, lo eléctrico creo que tiene que ver con la parte más bien que impulsa. Sí, creo. No, ya, impulsa todos los elementos electrónicos. El elemento electrónico tiene su, ¿cómo le puedo explicar? ¿Cómo me hago entender yo mismo? Mi punto de vista. Eso me gustó, cómo me hago entender yo mismo. Es que, a ver. Lenin, cuénteme, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Bueno, como dijo el compañero, lo electrónico, o sea, lo eléctrico impulsa lo electrónico para hacer funcionar todos los condensadores, las partes electrónicas que son pequeñas, en cambio son manejadas por lo eléctrico, más que todo es por tensión, por electricidad, que son cosas muy diferentes. Lo que es electrónico manejan varias cosas, componentes que utilizan la electricidad. Ya. Dentro del hardware encontramos tres componentes: mecánico, eléctrico y electrónico. Y electrónico, correcto. ¿Qué es el mecánico? El mecánico puede ser que en este caso, como los discos rígidos,
que actualmente ya son reemplazados por los SSD, que son sólidos, que son electrónicos. Entonces los rígidos, el disco duro rígido era mecánico porque utiliza una aguja que mueve unos platos por dentro. Brazo lector. Un brazo lector, sí, correcto. Y ahí eso hace el movimiento de almacenamiento, de la información, todo eso. Pero ya actualmente ya son reemplazados por los SSD, que son a base de microchip, como las flash memory y cosas así. Ah, ya. Entonces ahí estamos, ya nos estamos acercando. Cuando hablamos de microchip, ¿eléctrico o electrónico? Electrónico. Electrónico. Entonces, ¿cuál es la parte eléctrica? Podría ser lo que hace funcionar a lo electrónico. La energía. La fuente de poder. La energía. Esa es la parte eléctrica. La energía. Ahí están los 3 componentes básicos del hardware para poder tener un buen funcionamiento y lograr la integración con el sistema de cómputo. Entonces, tenemos que el hardware para funcionar tiene 3 componentes básicos que son, está compuesto por mecánico, eléctrico y electrónico. ¿Estamos? Ok, gracias Lenny. Vamos a lo que a no toda la gran mayoría nos gusta, que es el software. Hasta la semana pasada era todo lo que se podía ver y se podía oír y tocar, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Jocelyn, sí, ¿verdad? Sí, licenciada. Claro, el hardware, el software es todo lo que se puede ver, oír y tocar. No, es lo que no se puede ver ni tocar. Gracias, Vanessa, pero a la que quería pillar era Jocelyn. Joyce salió y vuelve a ingresar ahora. Jocelyn, todo lo intangible, lo que no se puede tocar, no se puede ver, se denomina software. Y yo le digo, sí, tal cosa, y usted me dice sí. Software es, el software, pues es un conjunto de instrucciones que opera al hardware. Le indican qué operaciones realizar. Este conjunto de instrucciones permite que el hardware entienda a bajo nivel en lenguaje binario y lo que a un nivel usuario queremos realizar. Ya no estamos con el mismo concepto de la semana anterior, que era lo que puedo ver, lo que puedo tocar. No, ya aquí le está diciendo que el software es un conjunto de instrucciones que opera el hardware y le indica qué operaciones o qué funciones realizar. Este conjunto de instrucciones permite al hardware que entienda todo en un nivel bajo denominado lenguaje binario. Recordemos nosotros que cuando hablamos de binario, una de las cosas que ustedes van a tener o a escuchar durante todo lo que es su carrera, cuando nosotros hablamos de lenguaje binario, empezamos a hablar de ceros y unos. Ceros y unos. Si a la larga vamos, es cuando usted va a determinar. El lenguaje binario se lo identifica o se lo presenta en 3 etapas, o en 3 formas, o de 3 maneras. Ceros y unos, encendidos y apagados, o verdaderos y falsos. Entonces, el software, para poderse comunicar con la máquina, trabaja en un lenguaje de bajo nivel, ¿sí? Dándole a él todo lo que es un conjunto de instrucciones para poder operar el hardware. ¿Está confuso o está entendible? Sí, está entendible. ¿Está entendible, Lenny? Sí, sí está entendible. Joyce, recién entras. Sí estaba en la clase, lo que pasa es que se me salió. Escucha feo el eco. Estaba en la clase, profesora, solo que tuve problemas con el internet y se me salió de nuevo. Yo sé que tú estabas en la clase, pero parece que te saliste y volviste a entrar porque te di el ingreso. Sí, ¿Ya? el wifi se me apagó. Se apagó, ok. Listo. Entonces, tenemos claro y los conceptos cambiaron. Ya nosotros no estamos hablando de todo lo que se ve, de todo lo que se puede tocar, sino que ya estamos hablando de otro término, desde otra perspectiva, todas las situaciones. Ya estamos hablando de qué? De que cuando es hardware, trabaja de qué manera?
de manera mecánica, eléctrica y electrónica. Y cuando es software, que son conjuntos de instrucciones que operan, ¿a quién? Al hardware, para que éste entienda mediante un lenguaje de bajo nivel y pueda activar ¿a quién? ¿Activar a quién, chicos? El software. No, el software es un conjunto de instrucciones que operan al hardware, ¿sí? Y que indican qué realizar mediante un lenguaje de bajo nivel denominado binario. La actualización, o sea, el funcionamiento de todo, o el encendido de todo esto, o el conjunto de todo este marco de instrucciones, ¿a quién activa? ¿Qué logra activar? Acuérdense que todo esto, la parte mecánica, eléctrica y electrónica, la tengo aquí que compone el hardware. Acá tengo el conjunto de instrucciones que va a irse o va a fusionarse o va a engranarse mediante un código de lenguaje binario. ¿A quién activa? La función de ellos, ¿a quién activa? Firmware. Sí, se conforma, al hacer la unión de los dos, se realiza un firmware. ¿Pero qué se activa? Se activa el computador, se activa la máquina, se activa el ordenador. Recuerde que ambos, en manera independiente, no van a funcionar. Para que funcione, siempre tienen que estar los dos. Entonces, ya estudiamos cómo funcionaría el uno y ya estudiamos cómo funcionaría el otro. De manera independiente, al momento que los juntamos, obviamente, vamos a encontrar que le vamos a dar el arranque a la máquina. ¿Qué es una placa de video, chicos? ¿Alguien tiene una idea de lo que es una placa de video? ¿O tarjeta de video? Es la que le da, la que manda la imagen al monitor. Al monitor y a todo lo que tenga salida. Recuerda que a todo lo que se puede visualizar. Efectivamente, todo lo que tenga salida para la imagen. Dice, importantísima para el cálculo de todo lo que tenga que ver con la gráfica. Esta pieza tiene un procesador de tipo de memoria RAM dedicada únicamente al procesamiento de gráficos. Puede encontrarse en las placas dedicadas o un Wordman. Es decir, es un procesador gráfico integrado en la mainboard que tiene un bajo rendimiento y usa memoria RAM del sistema para almacenar texturas. ¿Qué significará esto de que yo voy a almacenar textura? Ya, me dice que es importantísima, ¿por qué? Porque en esta placa, en esta tarjeta, es donde yo voy a poder procesar cada una de las gráficas. ¿Qué quiere decir? Al momento que él me dice que según la tarjeta, obviamente que está colocada en el mainboard, ella me va a almacenar las texturas. ¿Qué será una textura? Un patrón de colores. Un patrón de colores. Un patrón de colores. En la actualidad, todo ha evolucionado y con ello todo ha cambiado. Las tarjetas de video, las placas de video también han evolucionado junto con el crecimiento de las máquinas. Anteriormente, nosotros trabajábamos o veíamos las máquinas mediante píxeles. Bueno, ustedes son niños todavía, pero hace unos 20, 25 años atrás, uno de los juegos que se tenían era acercarse al televisor y mirar de cerca la imagen del televisor, o sea, la cara o el rostro de la persona que se veía en la pantalla. Al momento que se acercaba uno a la imagen, usted veía cuadritos, 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 cuadritos que formaban, obviamente, el rostro de la persona, los ojos, las cejas. Cada cuadrito era ¿qué? Un píxel. Un píxel. Cada cuadrito era un píxel. De ahí las imágenes cuando nacieron inicialmente en la máquina eran similares a los bordados, a los tejidos. Si han visto esos tejidos que los hacen en puntos y ustedes pueden apreciar todito en la forma del tejido, eran inicialmente así. A medida que, dime Jairo. Prende el micrófono. No dije nada, mi estimada.
Ah, porque te veía que hablabas, por eso te decía, dime que no te entendía. Ah, A no. medida que van avanzando, las tarjetas de video van mejorando su resolución. Siempre he comparado al desarrollo o desempeño del monitor muy similar a el funcionamiento o resolución del televisor. Si usted se da cuenta, las pantallas del monitor han cambiado de la misma manera que han cambiado las pantallas de televisión. Hoy por hoy tenemos pantallas táctiles, pantalla de cristal, pantalla líquida. Sí, de la misma manera que lo tenemos en televisores, los tenemos ¿en dónde? En monitores. Celulares. Y en celulares también. Todos los aparatos y la resolución de cada uno de ellos depende de la marca, de la capacidad, de la característica de la tarjeta de video. Recuerde que mediante ella es donde sale todo lo que yo necesito ver en gráfico, pues no. ¿Qué es una fuente de alimentación? Al igual que el ser humano come la máquina. No. Jairo, ayúdame con la lectura. A ver. Este elemento se encarga de transformar la electricidad proveniente de la red eléctrica de 110 o 220 a las líneas de tensión necesarias para la computadora, 3.3, 5 y 12 voltios. Su capacidad es medida en watts. Es fundamental contar con una de las suficientemente potente para la computadora, dado que el consumo eléctrico puede quemarla si no provee de energía correcta a la computadora. Computadoras de uso básico, uso para oficinas, navegación por internet y similares. Listo. Cuando hablamos de la fuente de alimentación, recuerda que para darle funcionamiento al hardware necesitábamos de una parte mecánica, eléctrica y electrónica. En este caso, ¿cuál de las tres tiene uso Jocelyn? Ojo que dije Jocelyn, pobre de ustedes que prendan el micrófono. En este caso, ¿a cuál de las tres pertenece la fuente de alimentación? ¿A la electrónica, a la mecánica o a la eléctrica? De estar enviando mensajes, que hasta acá veo los mensajes que están trabajando ustedes. La fuente de alimentación. ¿Cómo sería? Lo electrónico, por la electricidad. ¿Y por qué? A ver, ¿o es lo electrónico o es la electricidad? ¿Cómo? Eléctrico. No, pues sería lo que es de eléctrico, por lo que se va, como dice, de la fuente de poder, o sea, de la electricidad. Ya. Sí, efectivamente es la fuente eléctrica. Trabajamos por la parte eléctrica en este espacio, porque es el elemento que se encarga de transformar la electricidad, ahí claramente le decía, y que proviene de la red eléctrica. Ojo, cuando nosotros pasamos tanto tiempo pegados al computador y por ahí mamá o papá se le ocurre decir, tienes todo el tiempo prendido en el computador, la energía me va a salir alta, que esto, que este otro. No. Nosotros, al trabajar con la máquina, en sí, su potencial de energía no es tanta como el consumo normal. Normalmente, en la red eléctrica maneja 110 o 220 vatios. Nosotros no manejamos esa cantidad. Para que nosotros tengamos funcionamiento, no hace falta nada más que de 3.35 a 12 vatios. Nada más. Para llegar a 110 estamos, pero requete lejos. Por esa situación, la máquina cuenta con una fuente de alimentación o fuente de poder. ¿Sí? Cuando prendemos el computador, se activa ella para modular o regularizar el uso de solo los vatios necesarios para la máquina. De allí viene que es recomendable cuando nosotros estamos en casa trabajar con un regulador de voltaje.
¿Por qué? Porque lo que tenemos nosotros para poder trabajar en sí de energía es muy pequeñito a lo que cualquier otro electrodoméstico normal utiliza. ¿Ok? Dice que las líneas de tensión necesarias son de 3.35 a 12 watts. La capacidad es medida en watts. Es fundamental para contar con una lo suficientemente potente para la computadora, dado que el consumo electrónico puede quemarla. ¿Cuándo se quema? Cuando la fuente se descuida y le deja pasar la sobrecarga de los 110. Ahí se quemó. Ahí se quemó. ¿Por qué? Porque se sobresaturó. ¿Sí? Podría quemarla si no prevé la energía correcta para el computador. La computadora de uso básico, de uso para oficina, navegación de internet o similares. Esas son las que utilizan ese tipo de voltaje. Bueno, en este caso casi todas. ¿Qué es el CPU? Es el componente del computador y otros dispositivos programables que interpretan las instrucciones contenidas en los programas y procesos de datos. Los CPU proporcionan las características fundamentales de la computadora digital, la programabilidad, y son uno de los componentes necesarios encontrados en la computadora de cualquier tiempo, junto con el almacenamiento primario y dispositivos de entrada y salida. Se conoce como microprocesador. El CPU es manufacturado con circuitos integrados. A ver, usted ve ahí algo que también lo denominan torre. Le denominan torre, lo ven y le dicen CPU. El CPU, ¿quién es en realidad? La tarjeta, a ver, el CPU. ¿Quién es Jairo? A ver, ¿cómo puede otra vez volver a hacer la pregunta? Unidad ¿Qué central de es proceso. la unidad central de proceso? Exacto. ¿Quién es el CPU? Es la unidad central de proceso. Pero nosotros, y los libros y los textos que vamos a encontrar desde hace muchos años hasta la actualidad, cada que hablamos de CPU, identificamos a la torre de la máquina cuando la máquina es de pedestal. Pero en realidad esa torre se la denomina, como lo estoy diciendo, torre, o se la denomina con el nombre case. Ese es el nombre original de ella. ¿Por qué se le dice CPU a la torre? Porque dentro de su componente principal encuentra la unidad central de proceso, quien consta con una serie de circuitos integrados para darle funcionamiento a el computador. ¿Ok? Cada que usted vea la torre, o sea, el CPU, como usted le dice, en realidad el término normal de ella es torre o es case. ¿Por qué le dice usted CPU? ¿Por qué? Porque dentro de ella va a encontrar a la unidad central de proceso, quien está conteniendo una serie de circuitos integrados que es donde va a nacer toda la magia del computador. Dime, Jairo, para yo reírme junto contigo. Cuéntame. Cuando prendas el micrófono. No, que veo la pantalla de Vicente que solo se le ve nomás la A cabeza. Vicente le he visto los dientes amarillos, le he visto los dientes naranjas, en este momento los tiene sumamente blanco, se cambia de la playa, se me pone, se sienta en la casa de Homero Simpson, luego se casa, él está entretenido, encontró un juguete con que andar. Es que yo creo que es por la camiseta ploma, que no se me ve la camiseta, solo se me ve la cabeza, ¿no? Bueno, continuemos, chicos, son las 9:28. ¿En qué momento se fue la hora? Tenemos nosotros la tarjeta madre o la mainboard, como usted ve aquí, las características de ella. Una tarjeta madre es la central o primaria tarjeta de circuito de un sistema de cómputo u otro sistema electrónico. Lo principal, aparte del CPU, lo principal, donde yo voy a colocar todo, absolutamente, la columna vertebral de la torre del case es la tarjeta madre o mainboard. Si la máquina no cuenta con tarjeta madre o con un mainboard, la máquina no va a funcionar.
¿Por qué? Porque en la mainboard es donde yo voy a conectar todos y cada uno ¿de qué? De los circuitos, por decir, tarjeta de video. De las tarjetas, no de los circuitos, de las tarjetas. Ella cuenta con ranuras denominadas socket, como las que ven ustedes aquí, con ranuras denominadas socket, con un procesador, ¿sí? Con un procesador denominado unidad central de proceso, y con cada uno de estos que ustedes ven aquí, que son los periféricos para poder instalar. En la actualidad, ya las tarjetas, yo les voy a, aquí llevan un video donde toman en consideración las conexiones antiguas, porque usted la debe saber, porque por ahí no va a faltar alguien que le llegue con un computador del año 1 para que usted lo repare. Y tiene que saber e identificar cuál es una terminal para teclado, cuál es un terminal para mouse, ¿sí? Y cuál, bueno, en la actualidad ya la mayoría de ellas han sido obsoletas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando directamente con puertos USB. Entonces, al tener los puertos USB, lo que ha tenido mayor acogida, porque están estandarizados. Todo se maneja con puertos USB, ¿sí? Ya dentro van a ver un video sobre la mainboard, que son los microprocesadores, señores. Dice, es un circuito integrado central y el más complejo del sistema informático. A modo de ilustración se le suele asociar por analogía con el cerebro del computador. Es un circuito integrado constituido por millones de componentes electrónicos que constituyen la unidad central de proceso o CPU de un PC, catalogado como un microprocesador. Es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel. ¿Cuál es el lenguaje de bajo nivel, Jocelyn? El lenguaje de bajo nivel. Ajá. 101010. Ustedes le pica la lengua, pero si estuvieran en el salón de clase castigaditos, estuvieran todos. Por más que le dicen, no ves que no la captó. ¿Cuál es el lenguaje de bajo nivel, Solange? Lenguaje binario. Jairo. Yo no hablé. Yo no hablé. ¿Quién fue? Entonces, trabaja con lenguajes de bajo nivel. El encargado de ejecutar los programas del sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguajes de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas lógicas. ¿Se acuerda que hace un momento yo le hablé que íbamos a encontrar dentro de esto una unidad aritmético-lógica denominada ALU? Que todo eso ya lo vamos a ir aprendiendo a medida que vamos avanzando. Dice aritmético-lógicas simples, tales como suma, resta, multiplicación, dividir, la lógica binaria y el acceso a la memoria. ¿Qué es la memoria RAM, chicos? La memoria de acceso aleatorio se utiliza como memoria de trabajo y para el sistema operativo de los programas. La mayoría de los software es allí donde se cargan todas las instrucciones que ejecuta el procesador y otras unidades de cómputo. ¿Quién es un disco duro? Hace un momento Lenin hizo una acotación sobre cuáles eran las características del disco. Efectivamente, han venido evolucionando a medida que la tecnología va avanzando y que los años van simplificando ya su utilidad. Dice que la informática, un disco duro o disco rígido, como lo identificábamos con Lenin, es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que se emplea en el sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos de discos rígidos unidos por el mismo eje y giran a la gravedad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura, escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación y disco duro. De los discos, perdón. ¿Qué hace el disco duro? Cuando hablábamos de discos sólidos, de discos magnéticos, es
ni más ni menos que ver un disco, ver un plato de un disco. Al girar tenía una banda conocida como un brazo metálico, como un brazo magnético, perdón, que le permitía leer. De allí es donde nosotros vamos a particionar la información. Exacto. De ahí es donde vamos a particionar información. Recuerde que se particiona. Lo particionamos en ¿cuántas partes? En una, en dos, en tres, en cuatro. ¿En cuántas partes se particiona un disco duro? ¿Alguien de ustedes sabe? Depende de la capacidad. Depende de la capacidad. Podemos particionarlo en 2, 3, 4. Es la cantidad que nosotros querramos. Usualmente se particiona en 2. Unidad C y unidad D. Unidad C, que es la que más reventamos y casi nunca le damos uso a la D. Y donde debemos guardar una serie de información para poder trabajar y salvaguardar. ¿Por qué? Porque cuando se infecta la máquina, la que se infecta siempre va a ser la C debido a su uso. Y la que se va a salvar va a ser la D. Hasta aquí, señores, hemos completado la clase de ayer y hoy. Al finalizar, usted va a encontrar un repositorio donde tiene los videos con los que va a reforzar mi clase y va a entender mejor alguna parte que a mí se me haya escapado por la premura, por lo que ustedes, Vanessa, recién ya nos vamos. Por la premura se me haya escapado. Entonces ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a reforzar. Los videos no son muy largos, a excepción del más largo que creo que es el que puso Jairo, que creo que es 9 minutos. Va a encontrar con referente al disco, no recuerdo si al disco, va a encontrar un texto que es un PDF donde usted va a poder, está rico Vicente, ya me voy para que puedas comer en paz. Va a encontrar una información de la cual va a tener que leer. En base a esto, chicos, vamos a conversar. Yo les voy a hacer un conversatorio de la cual tendrá una pequeña calificación la próxima semana. Espero les haya sido interesante la clase y todavía no quieran votar a la profesora. Sadie, yo también quiero jugo. Listo. Said, todavía no me acostumbro muy bien a los nombres. Listo, chicos, ha sido un gusto. Esperen bueno, no esperen, porque ya al momento que yo cierro la máquina, la diapositiva se las voy a enviar directamente al WhatsApp. ¿Sí? Me ponen un hola en el WhatsApp, por favor. Uno de ustedes me pone un hola en el WhatsApp para yo enviarle, porque tengo 2 ofimáticas, pero creo que ustedes les dije que pongan nocturno, ¿verdad? Estimada, una consulta. ¿Y no podría enviar esto por medio de un correo? ¿Y qué pasa con tu WhatsApp? No, es que me gusta más trabajo en la computadora que en el teléfono. Pero bajas el WhatsApp, güey, y lo bajas el archivo en tu computador. ¿Cuál es el problema? Ok, claro. No creo que un informático no pueda bajar un WhatsApp, güey. No puede ser eso. Sí lo tengo. Claro. Trabajar más de la cuenta, tras que te estoy dando 5 minutos más. Chao, Jairo, chicos, que tengan buena noche. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches, igualmente. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Descansen. Cuídense.